a hablar hoy, en primer lugar, bienvenidos a todos. Vamos a hablar hoy acerca de lo que es la República de Yucatán y muy especialmente sobre la bandera en este estado de Yucatán, que es uno de los símbolos más importantes que tenemos dentro de lo que fue la República Federal de Yucatán y por supuesto dentro de lo que es hasta el día de hoy la identidad yucateca. Como todos sabemos, Yucatán se cuece aparte, podemos llamarle así, ¿no? Del resto de la República. Siempre hemos tenido una forma de ser diferente al resto del país. Hemos tenido cosas diferentes al resto del país. Nosotros tenemos nuestra propia lengua, nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia cultura, nuestra manera de ver las cosas, que pues muchas veces difiere de lo que hay en otros lugares, ¿no? De hecho, hasta hoy en México, si van a otro país, muchas personas nos siguen llamando los hermanos de la República Federal de Yucatán o hermanos de la República de Yucatán, porque seguimos teniendo muchas diferencias comparado con la gran mayoría de las demás personas del resto del país. Pero ¿de dónde nace esta diferencia tan grande? ¿Por qué tenemos nuestros propios símbolos? ¿Por qué tenemos la bandera? ¿Por qué tenemos el himno? ¿Qué ocurrió? ¿Qué nos hace tan diferentes, ¿no? Ahorita vamos también a hablar un poco de eso. Pero primero de nada, también hay que tomar en cuenta en este momento un poco de la historia en general de lo que es Yucatán, de lo que fue la República de Yucatán y de lo que nos sigue identificando a todos nosotros como yucatecos. Yo sé, recientes y los que no, por supuesto. Pero siempre Yucatán ha tenido el orgullo enorme de ser una tierra bendecida para nosotros, ¿no? Desde las épocas más antiguas, desde las épocas prehispánicas prácticamente, Yucatán siempre se desligó del centro del país. De hecho, incluso cuando los mexicas tienen la mayoría de control de todo el país, Yucatán estaba completamente aparte. La península nunca fue parte del Imperio Mexica y eso también ayudó a que nuestra conquista fuera diferente, la forma de gobierno fuera diferente. El hecho de que estábamos tan lejos de la capital de la Nueva España pues cambió por completo todas las situaciones en ese sentido. Vamos a hablar sobre la República de Yucatán, su bandera en específico, ¿no? Y un poco también de diversas cuestiones que hoy nos competen hablar. ¿Por qué hacemos estas explicaciones? ¿Por qué damos estos temas que tanta importancia tienen? Muchos o la gran mayoría de las personas saben que hace un tiempo, hasta hace unos días, el 19 de agosto, pues hubo una sesión especial en el Congreso, se hizo la bandera de Yucatán, la famosa asta monumental que hace muchísimos años que lo utilizábamos, era la primera. Y sabemos perfectamente que últimamente pues en las redes sociales, en medios de comunicación, en los ámbitos académicos, en muchas situaciones en la sociedad en general, se ha estado compartiendo y hablando de los símbolos yucatecos a raíz de esto. ¿Qué pasó? ¿Por qué se volvió a izar? ¿Qué ocurrió? Bueno, poniéndonos en contexto general para poder entender la importancia de todo esto, pues en primer lugar tenemos que señalar que el gobierno federal, el gobierno de toda la federación, hizo una reforma al artículo constitucional que habla sobre los símbolos patrios a nivel nacional, permitiéndose que las entidades federativas o los estados, mejor dicho, para que nos entendamos, pues puedan utilizar sus propios símbolos para las cuestiones que ellos crean convenientes. Aquí, a nivel federal, no se especificó a nivel público o a nivel político o en reuniones sociales, no se especificó, siempre dijo, se dio la libertad de poder usarse, ya que antes no se podía usar públicamente en todos lados, porque se suponía que el único símbolo que tenemos pues, es la bandera mexicana, por supuesto, ¿no? Que es la que nos une a nivel nacional. Sin embargo, pues cabe recalcar que era necesario hablar de esta situación porque se modificó para que se pudiera utilizar. Y siguiendo pues esta situación, podemos hablar claramente que eso nos ayudó muchísimo
dado que también este año 2023 se celebran los 200 años del Congreso, el primer Congreso Constituyente de Yucatán, que fue justamente el que decreta la independencia, el que decreta la bandera, el que decreta el himno. Y hoy, 13 de septiembre de 2023, estamos celebrando con gozo este día dichoso, un día muy alegre que queda para la historia de Yucatán, ya que esta noche finalmente el Congreso del Estado debe ponerse de acuerdo para aprobar ya de manera oficial que estos símbolos sean nuevamente utilizados a nivel político, a nivel público, a nivel social, en las diversas reuniones necesarias. Siempre y cuando estas reuniones, que ahora aclarar, no se lleven a cabo en forma federal, por ejemplo, para el grito de independencia o cosas públicas a nivel federal, pues no se podrá utilizar en su totalidad. Sin embargo, sí se puede utilizar en cuestiones que afecten tanto a la nación y al Estado o solamente al Estado. En otras palabras, a partir de ahora, pues nuestro gobierno estatal tendrá estos tres símbolos en su máximo grado, como debió ser desde el principio, ¿no? Y eso nos llena de enorme alegría, porque como yucatecos siempre hemos tenido esa esperanza de volver a ver estos símbolos que para muchas generaciones y hasta para actualmente pues siguen siendo sumamente importantes. Son un signo de Yucatán en general. Nos identificamos como yucatecos, siempre hemos sido así, ¿verdad? Bueno, ¿qué es la República de Yucatán? ¿Cómo nace esta situación? Aquí hay que tomar en cuenta que la República de Yucatán se lleva a cabo en dos ocasiones. Su primera separación se da en 1843 y la segunda se da en 1845. Aquí hay que tomar en cuenta que realmente no tampoco duramos 20.000 años como República de Yucatán. Realmente solo estuvimos en la primera ocasión durante aproximadamente 6 meses y la segunda, mucho, un año, así, exageradamente hablando, ¿no? No duramos mucho tiempo independientes del centro del país. Sin embargo, y a pesar de esto, hay que aclarar, por supuesto, que la República de Yucatán fue un estado soberano, entre comillas, ahorita vamos a ver por qué es soberano, convirtiéndose en la primera república independiente que se unió voluntariamente a la Federación Mexicana, ¿no? Sin embargo, aquí vamos a el por qué la historia es tan importante. A todos nos han enseñado en algún momento que Yucatán se separó del resto del país, etcétera, etcétera. Es verdad. Sin embargo, hablando académicamente, los historiadores y los estudiosos pues, ya han dictaminado que realmente no nos separamos del resto del país. La bandera de Yucatán, a pesar de su importancia, nunca fue utilizada como tal públicamente. De hecho, dentro de la misma acta de independencia de Yucatán se declara que la única bandera siempre iba a ser la del Estado Federativo Mexicano. ¿Por qué se da esto? Porque en realidad, si ustedes leen el acta de independencia de Yucatán, ahí no se declara independiente del resto del país. Se declara simple y sencillamente que a raíz del gobierno centralista que Santa Anna estaba teniendo, que era como una especie de dictadura, y tomando en cuenta los ideales de libertad que Hidalgo había dado a estas tierras, pues Yucatán no iba a permitir, después de 300 años de una historia bastante terrible, como sabemos, pues que se nos quitaran esa libertad. Y a raíz de esto, finalmente, pues el gobierno o el Estado, las personas, la sociedad en general, pide a las autoridades que se independicen. Y es así como finalmente ellos deciden separarse del gobierno federal. Sin embargo, ellos siempre dijeron que seguían unidos en territorio, en sentimientos y en situaciones a los hermanos de la República Federal Mexicana. De ahí el hermana República de Yucatán, porque realmente no nos separamos en cuanto a gobierno, pero nunca nos sentimos diferentes en cuanto a territorio. Hay que aclararlo. Eso es algo que por desgracia pues, muchas personas han deformado con el paso de los años. Ahora ya sabemos correctamente cómo se dio esta situación. Santa Anna sabemos que no fue el mejor presidente de la República a lo largo de su historia. Y pues todo esto causó justamente que la situación diera en este final tan grande, ¿no? Vamos a hablar ahora sí, después de esta breve introducción, de la bandera yucateca. ¿Qué es una bandera? ¿Por qué es tan importante que un lugar que tiene un gobierno propio tenga una bandera? ¿Por qué? ¿Cómo se dio esta situación?
primer lugar hay que aclarar que la bandera de Yucatán es algo sumamente importante. ¿Por qué es tan icónica una bandera, por ejemplo, la de México, la de Francia, la de Austria? ¿Qué es una bandera? En primer lugar, las banderas son utilizadas desde tiempos muy antiguos, ya desde la época de los persas, de Babilonia, de Egipto. Todas estas culturas usaban no tanto banderas, pero sí lo que son llamados pendones. ¿Qué es un pendón? Les voy a dar un ejemplo muy claro. Los romanos utilizaban lo que era la famosa águila, ¿no? Visualicemos el águila romana, las situaciones que se usaban, ¿no? Bueno, en ese sentido, todas esas astas que eran utilizadas, pues se servían como para identificar que el ejército venía de Roma, o si ésta estaba clavada en un territorio, por decir Palestina, significaba para las personas extranjeras que estaban entrando al territorio dominado por el Imperio Romano. Y así como esto, casi todos los estados utilizaron un signo para dar a entender públicamente que tal territorio les pertenecía. Signos del rey, pendones del rey, muchas veces se les llama pendón del rey, ¿no? Y estos pendones de los reinos pues son como una especie de banderas, como una especie de estandarte, por así decirlo, que eran las primeras banderas, algo parecido a lo que va a ser el estandarte de Hidalgo. Y estas se utilizaban como símbolo de un reino, de una nación, de un estado, de una situación. Y esto las diferenciaba incluso entre ellas, ¿no? Por eso cuando se crean los reinos y se crean las naciones y se crean los estados, todas necesitaban tener una bandera, porque si tú no tenías un signo propio, no le pertenecías a nadie. Esa era una realidad para aquella época. Y hasta el día de hoy pues sigue siendo así, es una identidad que te da a entender que tú eres libre y soberano, no le perteneces a otro país. Tienes una cierta autonomía en ese sentido. Y es una forma muy hermosa de ver la libertad, esa es la realidad, ¿no? La República de Yucatán tuvo su bandera. ¿Cómo nace su bandera? Vamos a verlo claramente. La bandera de Yucatán pues nace a raíz de un concurso que se llevaría a cabo en 1843. Luego de la declaración de la independencia, el primer congreso soberano de Yucatán, el primer gran congreso constituyente, hace 200 años, cabe aclarar, pues declara que era necesario tener en esta parte una forma de identidad propia para Yucatán. A raíz de esto, los Barbachano, o el grupo de los Barbachano, que eran dirigidos por el señor Francisco Barbachano en aquella época, con un grupo grande de la sociedad yucateca, pues crean una bandera propia. Ellos son los que diseñan este modelo que al final se va a terminar convirtiendo en el oficial. Es una franja verde con una franja roja, una franja blanca y una franja roja a la vez y separadas. Y en la franja verde tenemos 5 estrellas. Ahorita vamos a ver el simbolismo tan grande que tiene esta bandera, porque tiene un simbolismo preciosísimo ya desde la época virreinal. ¿Por qué digo desde la época virreinal? Porque esta bandera va a representar toda la historia que hasta ese momento Yucatán había tenido, que pues como dijo Felipe Carrillo Puerto en algún instante, Felipe Carrillo Puerto dijo en su momento que si había un lugar que había sufrido muchas situaciones en su historia, eran dos: México y por supuesto Yucatán y su gente. La bandera fue básicamente una forma de alfabetización visual, fue acuñada por completo por el Estado y fue utilizada por primera vez el día en que se declara la independencia de la República Federativa de Yucatán. Esta fue puesta en lo alto del Palacio de la ciudad de Mérida, que fue el Palacio de las Casas Reales, y actualmente sería el Ayuntamiento. Fue puesto en lo alto por la familia Barbachano y por el gobernador, quien la exaltó sobre todas las cosas. Sin embargo, y a pesar de que existía un himno, una bandera y un escudo propios, el 25 de febrero de 1844, apenas un año después de independientes, el gobernador continuaría ratificando que públicamente, fuera de este territorio, la única bandera que representaba el territorio de Yucatán era la bandera federativa mexicana, es decir, la bandera de Santa Ana. Esto pues podemos verlo en el acta de independencia original, cuando claramente dice que unidos en los mismos sentires y formas de la hermana República Federada de México,
y no queriendo realmente romper toda relación sana, sino simplemente teniendo en cuenta los ideales de los territorios que los seres humanos compartimos, conocimientos y experiencias absolutas de los sentidos, podemos decir que nuestra libertad, opacada actualmente por este gobierno, no nos es lícita ni agradable. Por lo tanto, declaramos que toda función motora de esta tierra será puesta por un gobierno provisional hasta que México y su gente tome en cuenta la consideración y las necesidades del pueblo mexicano y se ponga en total acuerdo sobre su forma de gobierno establecida. Es decir, estamos discordando con el gobierno, más no con el territorio, más no con la gente. Yucatán, de hecho, en su momento manda una carta al gobierno federal haciendo saber de la decisión del Congreso, y de hecho el gobierno en 2 ocasiones intenta invadir Yucatán y nosotros lo rechazamos, de hecho, para no cohibir la libertad. Sin embargo, en las 2 ocasiones en donde el territorio es invadido y son rechazadas, podemos ver que el Congreso manda 2 cartas al Congreso Federal y al Senado, donde les dice que esto no es, donde dice, y cito exactamente lo que dice, estas competencias en el poder no nos permiten interpretar correctamente las situaciones. Las señales que ustedes nos dan son hostiles. Lo único que hemos hecho es defendernos tal como las ideas hidalguenses nos han enseñado desde el inicio de nuestra independencia, desde el inicio del momento en que nos hemos convertido en parte de ustedes. No vamos a permitir en este mundo que nos llegue nuevamente la desgracia. Es por eso que en los contextos actuales y en sus consecuencias hemos decidido claramente que los seres humanos podemos desarrollar nuestra integración absoluta conforme nosotros lo deseamos. No queremos problemas con ustedes, sino que por el contrario, con todo nuestro cariño, les deseamos lo mejor a los hermanos de México. El 25 de septiembre de 1846 el gobierno mexicano derogó las leyes del 21 de febrero y de los tratados que Yucatán había tenido con ellos y devolvía al país finalmente un carácter federalista. Fue la Constitución de 1824 la que finalmente hace que el gobierno de Santa Anna desaparezca de la faz de la tierra, y a raíz de eso pues toda la situación cambió cuando México nuevamente se pone de acuerdo en su forma de gobierno. Yucatán es el mismo año de 1824, en marzo de 1824, decide nuevamente anexarse de forma definitiva a la Federación Nacional Mexicana. Santa Anna tenía un interés radical, expansionista, ultranacionalista, miembro de una América joven que él veía como absoluta. Por desgracia, la visión de Santa Anna no era compatible con la visión que personajes como Andrés Quintana Roo, Francisco Ríos Puerto, Felipe Barbachana y muchos otros habían tenido en esta época. No concordaban con lo que realmente necesitaba el pueblo, y eso era completamente cierto. Es por eso que finalmente Yucatán pues, se independiza en 2 ocasiones. Y a raíz de esto vemos lo que fue la bandera de la República, es izada por primera vez el 16 de marzo del año de 1841. Es así como se inicia una protesta en contra del gobierno centralista de la República llevada a cabo por Antonio López de Santa Anna. Esta bandera es la cosa más bella que podemos entender día con día y darnos cuenta de su hermoso simbolismo. Rodolfo Menéndez de la Peña, uno de los historiadores bastante reconocido, describe de la siguiente manera la bandera de la República Federal de Yucatán, y cito a Rosita: la bandera se dividió en 2 campos, a la izquierda un campo verde y a la derecha otro con 3 franjas, roja y blanco. En el campo lienzo verde de la bandera se pueden observar 5 estrellas que representan los 5 departamentos en los que Yucatán estaba puestos en aquella época, a saber, en los que se dividía este territorio: Campeche, Izamal, Mérida, Valladolid y Quintana Roo. Esto según el decreto del 30 de noviembre de 1840, por la cual el gobierno federal ponía los diferentes estatutos de cómo estarían las diferentes zonas del país. Sin embargo, ante el gobierno de Santa Anna, muchos estatutos fueron derogados sin formas correctas, sin formas federales, sin explicaciones, simplemente
la autoridad de una sola persona destruyó por completo la libertad y la opinión de los demás. Es por eso que finalmente la situación yucateca cambió. Esta bandera representa en su totalidad todas las esperanzas que en aquella época el pueblo quería defender en contra de Santa Ana. El verde, tal como lo había visto el ejército trigarante de Agustín de Iturbide en 1821, representaba la esperanza de estar unidos en un solo territorio, la esperanza de la libertad, la esperanza de ser iguales en todos los sentidos entre unos y otros, la esperanza verdadera de lograr lo que queríamos. El rojo y el blanco eran propios de Yucatán. El blanco representaba las alegrías de esta tierra, su cultura, su magnificencia, las hermosas vestiduras blancas de las mujeres. Se puede entender al blanco de aquella franja del centro básicamente como las alegrías y las glorias del pueblo yucateco, que no habían sido pocas. Sin embargo, estaba en medio de dos franjas rojas, dado que dentro de las alegrías de Yucatán también se encontraban, por desgracia para todos, las terribles historias de los miles de indígenas esclavizados, de las miles de rebeliones no escuchadas, de los miles de llantos destrozados, de las miles de veces en que los gobiernos no habían escuchado a quienes realmente pertenecía esta tierra soberana. Pues así vemos realmente lo que fue este momento tan histórico, ¿no? Esto es lo que representa nuestra bandera. Por eso mismo Yucatán la tomó desde siempre como parte de su historia, de su cultura. Le dio la cualidad de un objeto absoluto, de un objeto que representaba y que se esfuerza por representar lo que verdaderamente percibimos como yucateco. Nosotros hemos dado esta explicación a un símbolo absoluto que trae con él conocimientos previos de nuestra propia historia, de nuestras experiencias pasadas, pero también una imagen de la sociedad actual, una imagen que expresa como vehículo de emociones, de estados de ánimo, de multitudes entre la ficción de muchos y la verdad de pocos. Esta preciosa bandera que pues ahora vemos que ondea en el paseo del siglo XXI, cerca del siglo XXI en el asta monumental, y Dios lo permita, próximamente la veremos también en algunas ocasiones en el centro de la ciudad de Mérida, en el asta de la plaza principal, pues nos da a entender realmente un perfil absoluto de Yucatán. Representa verdaderamente un ideal que en aquella época era necesario. Estos eran los ideales que en contra de Santa Ana, Yucatán quería defender. ¿Por qué? Porque sabemos que Yucatán siempre ha sido una tierra muy nuestra, muy familiar, somos muy familiares, ¿cierto o no? Somos muy llevaderos, somos muy pacíficos. El territorio yucateco siempre se ha caracterizado por ser diferente en ese sentido. No nos gusta que perturben nuestra paz. Y en ese sentido, después de 300 años de una dominación española sumamente fraccionada, no puedes venir aquí, tú eres del barrio de Santa Ana, no puedes pasar por aquí porque tú eres indígena. Para un español, ser un indígena en Yucatán moría no significaba nada porque simplemente era un indígena. Y después de probar la libertad, Yucatán no iba a permitir nuevamente que una dictadura pues hiciera que este momento tan dichoso que estamos oyendo, todo lo que estamos oyendo que representa esta bandera, pues se perdiera para un territorio que pues era tan preciado para los propios habitantes. Es así como desde los tiempos más antiguos, ya precolombinos, Yucatán siempre se ha considerado propio, único y absoluto. Nuestra intervención en la historia es impresionante. Literalmente somos el único lugar de este país que verdaderamente ha logrado que seamos considerados independientes. La hermana República de Yucatán sigue viva hasta el día de hoy en los enormes corazones de todos aquellos que nos han considerado parte de su historia. ¿Qué tanta importancia tienen para los seres humanos las imágenes? Fijémonos nada más. Una bandera es capaz de cambiar por completo la explicación del mundo y de su experiencia.
Una bandera es capaz de distinguir por completo entre un lugar y otro. Una bandera es simplemente capaz de crear completamente un lenguaje y una pedagogía propios de un lugar, de un destino, de una tierra, de una situación o incluso del pensamiento de una sola persona. Finalmente, las imágenes, pues, por ejemplo, lo vemos en las redes sociales actualmente, no tienen muchísima importancia. Finalmente, después de todas estas guerras, de todas estas situaciones, pues el estado de Yucatán se anexa finalmente al territorio mexicano y pues nuevamente utilizamos la bandera nacional federal. Sin embargo, hay que entender que la bandera de Yucatán nunca fue utilizada como tal, como hemos dicho. Solo fue izada en una ocasión hace ya 181 años. Y en esa única ocasión en que fue izada solamente en un lugar que era el Palacio del Gobierno. Fuera de eso, realmente el gobierno yucateco siempre intentó utilizar la bandera mexicana, a pesar de que el centro del país estaba en contra y obviamente los extranjeros también, porque decían, si tú tienes un gobierno propio, según tú, ¿por qué sigues utilizando una bandera que no te pertenece? Sin embargo, pues Yucatán siempre se expuso en el hecho de esa libertad que se entendió y de esa unión que realmente ellos consideraban necesaria, ¿no? Finalmente, al cabo, pues, eran un solo territorio. Desde la época precolombina siempre tuvieron relación con el centro del país. No es que estamos en un cierto punto aparte, pero a la vez estamos unidos en un mismo sentido. De hecho, esas fueron palabras de Andrés Quintana Roo cuando intentaba hacer estas negociaciones con la historia yucateca. Esta bandera, como sabemos, tiene ya prácticamente 200 años de libertad. Hoy podemos gritar con todo nuestro corazón que nos sentimos orgullosos de ser yucatecos, que estamos orgullosos de pertenecer a la tierra del Mayab, tierra maravillosa, llena de cultura, de gente preciosa, de gente muy divina que muchos amarían estar con nosotros y nos aman, por supuesto. Por eso mucha gente cuando viene a Yucatán dice que es inolvidable. Entonces, sintámonos hoy orgullosos de ser yucatecos, sintámonos orgullosos de nuestras raíces y muchas felicidades a la hermana República Federal de Yucatán. Muchas gracias a todos. Y muchas gracias al canal de YouTube donde se va a subir esto también. Esperamos que lo puedan ver en ese lugar y que se suscriban, nos den like y nos apoyen siempre, tratando de dar a entender y a conocer a la gente pues la hermosa historia de Yucatán y del mundo entero, que pues a eso nos dedicamos, para eso estamos, por supuesto, para que ustedes puedan aprender de su historia, porque pues recordemos que quien no conoce su historia, por desgracia está condenado a repetirla. Muchísimas gracias a todos.